Una actitud de la conciencia humana. Es una actitud de las personas. Pero es importante en todo caso porque finalmente, digamos, son las empresas las que contratan trabajadores, son las empresas las que, y en realidad las empresas no, es decir, finalmente la empresa es una ficción jurídica, son los dueños o los creadores de las empresas, son las personas de carne y hueso las que toman decisiones que pueden impactar en la vida de otros. Entonces, digamos, sería lo óptimo que vayamos hacia un esquema en el futuro en donde el capitalismo, que muchas veces ha sido mal visto, porque finalmente las personas son las que han cometido muchos errores que han terminado perjudicando y, digamos, en economía se va cometiendo externalidad negativa hacia la gente, comiencen a cambiar y comiencen a entender el papel que les toca dentro de la sociedad de forma tal, el rol que les toca de forma tal que puedan ayudar inclusive a cambiar la vida de otras personas. Totalmente. Mire usted, una empresa del 100% de los trabajadores, más o menos entre el 10 y el 15% son los líderes. Y uno de los más grandes desafíos que yo he encontrado es lograr que los líderes comprendan su rol. Lograr comprender que ellos son la imagen y los demás son el espejo. Si Jesucristo tuvo ese problema con Judas, ¿usted se imagina lo que tiene el gran desafío de los líderes? Entonces, ¿qué pasa? Tradicionalmente las empresas han estado abocadas a fidelizar a las personas en una economía cerrada de mercado, no abierta como es hoy, donde las comunicaciones no existían como existen hoy, donde las generaciones venían de los baby boomers, es decir, de la Segunda Guerra Mundial. Hoy ya no es esa misma generación, la generación X, Y, Z, que quiere ser escuchada, que escribe en los chats, escribe en los Facebook, quiere ser escuchada. Por lo tanto, todo el modelo de gestión está cambiando. Es más, antiguamente los salarios, cuando uno habla de salarios, habla de salario económico. Decía, oye, ¿cuál es mi salario? Mi salario económico. Y hoy hay herramientas que miden el nivel de vínculo emocional, como el Gestalt, por ejemplo, que sirve, es una herramienta muy potente para saber qué tipo de vínculo emocional tengo, de orgullo, de pertenencia, compromiso. Entonces ya hay un salario económico, hay un salario emocional y hay un salario espiritual. Ya no se habla de salario económico solamente. Cuando usted tiene una empresa que solamente promueve el salario económico, usted va a crear mercenarios. Es como un hogar donde el padre solamente se dedica a dar propina. Entonces, ¿qué cree el hijo? Que el papá pues es un cajero automático. Y en esas empresas es donde hay mayor insatisfacción. Y he encontrado empresas donde los salarios son altísimos, económicamente hablando, pero hay insatisfacción igual e infelicidad igual. Porque no solo de pan vive el hombre. Entonces, el segundo componente es el salario emocional. El salario económico es como digamos, es la comida, digamos, usted come, pero el salario emocional es como el agua. Usted necesita agua. Entonces, ¿pero con qué puede vivir más tiempo? ¿O con qué puede dejar de vivir más tiempo? ¿Puede dejar de vivir sin agua? ¿O puede dejar de vivir sin alimento? Yo creo que puede dejar de vivir más sin alimento que sin agua, porque se va a deshidratar. Entonces, el salario emocional está asociado a otro tipo de necesidades humanas, como por ejemplo el reconocimiento. Hay empresas cuyo modelo de negocio está basado en el reconocimiento puro. Empresas de venta directa, por ejemplo, tipo Unic, Yambal, Lebel, Avon, todas ellas se basan en el reconocimiento. O McDonald's, por ejemplo, que contrata part-time, pero hace el empleado de la empresa. Son salarios emocionales. Y el salario espiritual viene ya, ese es un tercer plano muy superior ya, que tiene que ver más con el sentido de propósito de la empresa. Hay muchas empresas que todavía no se dan cuenta que su sentido de propósito es mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando los líderes se dan cuenta de que la misión, visión y los valores de la empresa están orientados a un sentido de propósito superior, la gente que trabaja en esa empresa se siente comprometida con una causa que trasciende a ellos y no es una causa monetaria, porque muchas empresas tienen misión, visión, valores y dice, por ejemplo, queremos ser, no sé, primero nadie la entiende, segundo nadie la internaliza, nadie la recuerda, pero aquellas empresas visionarias, que en mi opinión son 2 de cada, no sé, 10 el día de hoy para ser generoso, que se dan cuenta de esto por inspiración y no por desesperación, y que logran vincular la misión, la visión de la empresa con un sentido de propósito superior, son aquellas que le dan una causa superior a la gente, un salario espiritual, porque mire, ¿qué nos da felicidad? Crecimiento es felicidad, contribución es felicidad. Las necesidades básicas del ser humano son seguridad, variedad, necesidad de sentirse importante, necesidad de sentirse amado y necesidad de crecer y de contribuir. Una empresa donde tengo a los trabajadores que sienten que están creciendo, que se sienten reconocidos y que su trabajo contribuye con una causa superior, es una persona que se siente feliz de poder hacer. Permítame terminar con esto con una pequeña historia. Cuenta la historia que un sabio iba caminando por la ciudad donde unas canteras donde se producía el mármol de Carrera, y resulta que encuentra a una persona medio amargada, molesta, picando piedras. Le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué andas tan molesto? Estoy picando piedras. Sigue caminando en la misma zona y encuentra a otro que anda un poquito más tranquilo, más contento, y dice, ¿qué estás haciendo?
Bueno, acá estoy ganándome el pan de cada día para poder llevar un pan a mi casa. O sea, estaba más contento, no estaba molesto porque estaba creyendo que estaba picando piedras. Finalmente llega a un lugar donde la persona estaba silbando, estaba muy contento y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no me ve? Estoy construyendo una catedral. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los tres estaban haciendo el mismo trabajo. La diferencia estaba en que a esta persona le dijeron, haz esto, pero nadie le dijo ni por qué ni para qué. A esta otra le dijeron, haz esto, y le dijeron por qué, pero al otro le dijeron para qué está haciéndolo. Entonces, uno de los grandes desafíos que veo claramente el día de hoy en los líderes es que muchos de ellos no saben comunicar con la debida propiedad. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué? No es lo mismo decir, haz esto o qué hacemos, que decir, ¿para qué lo hacemos? Y las empresas que tomen esto en seriamente y le den un sentido, una causa superior, son las empresas que van a tener no solamente a gente que trabaja por dinero, por la justa remuneración, sino que tienen un sentido de orgullo y de compromiso superior, que a la larga es una ventaja competitiva. Y voy a decir por qué. Porque la estadística demuestra que 7 de cada 10 estrategias de negocio fracasan en la implementación. Y la razón por la cual fracasan es porque justamente no tengo el compromiso absoluto del alto mando y de todo, obviamente, de todos los colaboradores. Y hay otro tema que es importante y que tiene que ver justamente con el tema del dinero. El Premio Nobel de Economía del año 2002 explicaba, justamente hablando del tema del dinero, de la riqueza y la felicidad, la gente tiende a acostumbrarse a su situación, sobre todo cuando no tiene opciones. Es decir, cuando una persona ya no tiene opciones y sabe que definitivamente no va a poder obtener lo que quisiera, entonces se va adecuando a su estado actual. Totalmente bueno. Con lo cual, obviamente, el estado de felicidad, digamos, es como, se le llama como un estado de felicidad, digamos... Estado de confort. Estado de confort, digamos, pero es un estado, digamos, que hace que las personas acepten su realidad. Y había un estudio que explicaba, por ejemplo, cuán feliz después de un año es una persona que se queda parapléjica y una persona que gana la lotería. Un estudio, si no me equivoco, en la Universidad de Harvard, que hacía ese estudio y explicaban finalmente que, digamos, en las encuestas era el mismo nivel de felicidad. ¿Por qué? Porque la gente, después de eso, digamos, se acostumbró a su estado. Totalmente. Y finalmente, digamos, no tenía alguna otra opción, es decir, mantenía la misma opción. Eso es importante porque finalmente, digamos, y esto quiero volcar un poquito al esquema del socialismo, que justamente lo que estábamos hablando un poco al principio. El socialismo un poco lo que pretende es tratar de que todo el mundo tenga igualdad. Y de cierta forma esquemas como los que hemos visto, puramente asistencialistas, donde, digamos, el dinero finalmente se reparte vía productos o bienes o servicios entre las personas, probablemente generen, digamos, un estado de bienestar efectivamente, y puede ser real el estado de bienestar, pero el gran problema es que, digamos, no se va a ejercer las opciones de poder generar cada uno una mejor, digamos, forma de vida individual. Totalmente. Me estabas explicando una diferencia que me gustaría que les expliques, por favor, a los clientes ahora, respecto a ese tema. Desde mi punto de vista, pues, el socialismo, básicamente, ¿qué propone? Propone, yo como individuo soy incapaz de manejar mi propia vida, y es el Estado el más inteligente y el más sabio para poder manejarlo. Consecuentemente, yo dejo todas las decisiones en parte de mi vida al Estado. Pero el capitalismo lo que propone es, yo como individuo soy el sustento de la sociedad y por lo tanto soy capaz de tomar mis decisiones. Y entonces, mientras que uno promueve el estado de la igualdad, cosa que ni siquiera los dedos de mis manos son iguales, en cambio el otro promueve una cultura de mérito. Entonces, quien más trabaja, más logra, quien más siembra, más cosecha. En ese sentido, yo creo que lo que pasa muchas veces es que cuando yo me voy a un extremo del capitalismo, donde solamente me interesa la parte monetaria, como hemos hablado, y me voy a un extremo del otro lado, por eso decía que hoy por hoy tenemos una necesidad de usar líderes que tengan la capacidad dual, que es difícil de encontrar, que tengan el cerebro de Bill Gates y el corazón de Madre Teresa de Calcuta. Y cuando digo esto, me refiero a que tenga una idea clara de crear valor para los accionistas de la empresa, para el mercado, para mejorar la calidad de vida, para reducir los costos, para mejorar los márgenes, qué sé yo. Y por otro lado, que tenga una genuina preocupación por el ser humano, que es el engranaje fundamental de la creación de todo el valor. Porque como le dije en el off hace un rato, cuando uno llega a una empresa y quiere hacer algún cambio, alguna transformación, alguna mejora, solamente hay 4 posibilidades. Una es, o trabajo en la estrategia del modelo de negocio, o trabajo en los procesos para mejorarlos en la empresa, para reducir los costos. Oye, por ejemplo, todas las empresas están con el proyecto Lean, que ese proyecto Lean va a ser carne magra, o sea, bota toda la grasa, pon toda la carne magra. O trabajo en la tecnología,
para saltos cuánticos, o trabajo en la gente. Entonces, tradicionalmente las empresas han estado cambiando sus modelos de negocio, cambiando sus procesos, invirtiendo en procesos, pero no han invertido en gente. Hoy incluso las empresas de tecnología tipo IBM y otras más saben que para poder hacer cambios, saltos cuánticos en tecnología, necesitan del compromiso y la predisposición natural de la gente. Si no, ese proceso va a demorar mucho, va a costar mucho y hasta incluso puede ser frustrante. Entonces, hoy por hoy, se están dando cuenta todos que la gente está antes que los procesos y antes que los objetos. Antes se creía que los objetos iban primero, los procesos iban después y al final la gente. Entonces estamos en un cambio total y absoluto. Por ejemplo, antes, como decíamos, las decisiones estaban centralizadas prácticamente a nivel patriarcal, digamos, en una sola persona. Y todavía hay algunas empresas familiares que todavía lo mantienen, pero hoy, por ejemplo, hay muchas gerencias que son de tipo participativa. Es un gran paradigma que ha cambiado. Hoy ya no estamos en la generación de los baby boomers donde se valoraba, oye, estamos sobreviviendo y tenemos que sobrevivir y por lo tanto si tengo 3 trabajos y la familia se deshace, no hay problema. Pero hoy eso ya no es así. Antes, por ejemplo, las empresas mineras se mudaban con toda la familia a los campamentos. Hoy eso ya no es posible, la gente quiere vivir cerca de la ciudad. Entonces, el balance de vida familiar con la vida profesional toma otro vuelo, otro interés, ¿no? Entonces, temas como estos, temas financieros, por ejemplo, esto es una cosa increíble, pero cuando yo voy a las empresas y les pregunto, a ver, ¿cuáles son las principales preocupaciones que ustedes tienen? Cuéntenos, porque si ustedes están preocupados no van a producir, si no van a producir no son eficientes, si no son eficientes la empresa tampoco lo es. Entonces, ¿cuáles son las piedras en su zapato? ¿Me podrás creer que no importa el nivel? Puede ser gerente, general, presidente, bueno, presidente menos, pero gerentes, mandos medios o colaboradores. Porque una empresa lo dividimos en 3, ¿no? Sí. Alta gerencia, mandos medios, colaboradores. Las principales preocupaciones son, número 1, problemas financieros. 8 de cada 10 personas presentan problemas enormes financieros. Y la razón no es el dinero. La razón es su desconocimiento para crear, atesorar y multiplicar la riqueza económica. No puede ser casualidad que más del 90% de la riqueza económica esté en manos del menos del 1% de la población del planeta. La razón de esto es la ignorancia de cosas que yo debo saber, pero que otras personas saben. Así es. Entonces, la educación es la mejor forma de democratizar a la sociedad. Y la otra piedra es la información. Y la segunda piedra en el zapato, increíblemente, es el tema familiar. O sea, uno va a un gerente y digo, ¿cuál es la piedra en tu zapato? Y créeme que 7 de cada 10 no dicen, ¿sabes qué? Mi preocupación está en mi familia. O es en mi hijo, o es en mi esposo, o es en mi esposa. Entonces, hoy por hoy, las empresas más visionarias se dan cuenta que, por ejemplo, para elevar la productividad de una persona, por ejemplo, hay empresas que invierten millones de dólares en seguridad, pero si no trabajan en esos aspectos, que son las competencias esenciales, va a ser bien difícil realmente que la persona pueda estar plenamente productiva. José Luis, como siempre, bastante interesante conversar contigo. Gracias. Creo que vamos a tener que explicar más, sobre todo a las personas en futuros programas, sobre el tema de la importancia de la educación, y de la información. Porque lo que tú dices es bien cierto. Es poca gente la que sabe jugar el juego del capitalismo, y ese es el problema. Claro, el resto que no sabe no puede generar mayor riquezas. Finalmente, bueno, hay varios temas que queremos tratar en el futuro, pero muchas gracias, José Luis, y espero que les haya servido, amigos, a ustedes esta conversación, y volvemos con más en la segunda parte del programa. Volvemos.